Saludos y bendiciones, muy buenas noches. Es un gusto, es un honor, es una bendición de Dios recibirles en nuestro salón virtual. Bienvenidos a nuestra escuela de enseñanza y de entrenamiento a través de Facebook Live, Escuela de Enseñanza Palabras de Vida. Queremos saludar a toda la gran familia de la comunidad apostólica y profética Palabras de Vida. Quiero saludar a todo el equipo de pastores, quiero saludar a todo el equipo de líderes, quiero saludar a todos los miembros de la congregación que en este momento están conectados, interconectados en vivo, en directo, en tiempo real, a través de nuestra escuela de enseñanza y formación. Soy su anfitrión, el pastor Elio Franco, y estaré acompañándoles durante esta hora de transmisión. Usted tiene tiempo en este momento para reenviar este enlace a sus contactos, a sus familiares. Tiene tiempo para avisarle a otras personas en la ciudad, en el país o fuera del país, para que sean parte de esta gran bendición y durante este tiempo de formación y de entrenamiento. Así que desde donde usted se encuentra, envíenos un mensaje. Háganos saber desde qué lugar de la ciudad o desde qué lugar del país o desde cuál nación usted está interconectado. Envíenos un mensaje para saber y para conocerle en el nombre del Señor Jesucristo. Si por alguna razón usted no pudiera conectarse por alguna situación técnica, alguna situación de fluctuación en la internet, no se preocupe. Todo este material va a quedar guardado, va a quedar archivado, va a ser descargado en nuestro canal de YouTube y usted podrá tranquilamente desde la comodidad de su hogar accesar a esta escuela en el nombre de Jesús. Así que, dicho esto, vamos a orar, vamos a encomendar este maravilloso tiempo en la presencia del Señor. Y declaramos que esta va a ser una noche de impartición, una noche de enseñanza, una noche de formación, una noche de entrenamiento espiritual. Vamos a recibir verdades poderosas, verdades maravillosas que alimentarán nuestro espíritu y nos ayudarán a conocer la verdad de la palabra y la voluntad perfecta del Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, en esta noche nos presentamos ante ti, Padre, con un corazón hambriento, con un corazón dispuesto, con un corazón sediento, Señor, de oír la verdad de la palabra que procede del Espíritu Santo. Señor, afina nuestros oídos, Padre, prepara nuestros corazones, aquieta todo ruido, aquieta, Padre, todo bullicio en nuestras almas. Danos un espíritu de reposo, de tranquilidad, un espíritu enseñable y un corazón que esté abierto para recibir lo que tienes preparado para hoy. Sabemos, Señor, que tú tienes una mesa preparada para nosotros y sabemos que hoy nos vas a hablar, que nos vas a ministrar, que vas a direccionar nuestras vidas y que seremos poderosamente edificados a través de la verdad de la palabra. Te pido por todas las personas que se están conectando con nosotros en esta hora de la noche, en Barinas, en Venezuela, en otras naciones de la tierra. Queremos, Padre, pedirte que en el nombre de Jesús la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, se amplíe como un manto de protección y que un cerco a través del poder de la sangre de Jesucristo, Señor, permita que esta transmisión pueda llegar y pueda alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Como dijo el apóstol Pablo, que tu palabra corra y sea glorificada, que hoy ocurran milagros, que hoy ocurran sanidades, que muchas vidas vengan al conocimiento de la palabra y que muchas personas tengan una experiencia personal contigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén y amén. Y la iglesia dice amén. Queremos saludar a nuestro hermano Jorber Urdaneta, allá en Colombia, con su familia conectados en esta hora de la noche. Queremos saludar a nuestra hermana Marielvis Sánchez, que está conectada en esta hora. Nuestra hermana Biexunilde González, conectada en el nombre de Jesús. Les saludamos y les bendecimos en esta maravillosa noche. Muy bien, la recomendación que siempre hacemos en este tipo de conferencias, en este tipo de intercambios en nuestra escuela virtual: tome su Biblia, tome por favor su cuaderno de notas, tome su lápiz, su lapicero, su bolígrafo y vamos a prepararnos para adentrarnos en las profundidades de la palabra bendita del Señor. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Vamos a tomar un texto como referencia para un maravilloso tema que queremos compartir con ustedes en varias semanas. Vamos a ir de manera metódica, vamos a ir de manera sistemática, vamos a ir trazando toda una línea de enseñanza, así que por favor prepárese en el nombre de Jesús. Saludamos a nuestro hermano José Montilla, saludamos a nuestra hermana Bexidis de Montilla y a la preciosa bebé que el Señor les ha entregado. Saludos y bendiciones a la familia Montilla y a todo el grupo familiar que le acompaña en el nombre de Jesús de Nazaret. En el libro del Génesis vamos a tomar una lectura de la palabra, capítulo 8 y versículo número 22. Si está llevando nota, por favor, libro del Génesis, capítulo 8 y versículo número 22. La escritura dice de la siguiente manera: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vamos a repetirlo una vez más mientras usted toma nota. Génesis capítulo 8, versículo número 22. La escritura dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Eso lo dice la versión Reina Valera 60. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. En todas las versiones que usted pueda verificar y que pueda leer, hay un principio, hay una ley espiritual. Y vamos a comenzar hablando hoy acerca de lo que significan las leyes espirituales de Dios, los principios espirituales de Dios, las leyes que reinan, las leyes que gobiernan el reino de Dios, las leyes que gobiernan el reino del Señor. Es muy importante que usted como cristiano, usted como ministro, como pastor, como esposo, como esposa, usted como hijo, como hija de Dios, entienda y comprenda que la Biblia nos habla por lo menos de dos tipos de leyes muy distintas, muy diferentes, que operan en dos ámbitos distintos y diferentes. ¿Por qué es importante entender y comprender esto? Porque cuando entendemos, cuando comprendemos, cuando logramos discernir que tanto la vida natural, la vida física, la vida biológica y la vida espiritual están gobernadas por leyes, por principios inquebrantables, y los conocemos, los entendemos, los podemos digerir, los podemos manejar, nuestra vida en la tierra será una vida productiva, será una vida bendecida y será una vida con propósito. Quiero saludar a nuestra hermana Dalgis Aranguren, que también está conectada con nosotros. En el mundo natural, en el mundo físico, existe lo que se conoce como leyes naturales.
Quizás usted ya las conoce. El mundo natural, el mundo físico, está gobernado por leyes naturales. El ciclo hidrológico del agua, la ley de gravedad universal, todo lo que sube tiene que bajar, atraído por la ley de gravedad que opera en la Tierra. Todo tipo de ley natural gobierna el mundo natural, pero es importante entender que las leyes naturales el hombre no las ha inventado. Las leyes naturales el hombre no las ha creado. Las leyes naturales también fueron dadas por Dios, también fueron establecidas por Dios, también fueron instituidas por Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre no ha inventado ninguna ley. Las leyes que existen son leyes creadas por Dios y descubiertas por el hombre. Ya la ley de gravedad se conocía en la Biblia. El hecho de que la tierra es redonda ya se conocía en la Biblia. El ciclo hidrológico del agua ya se conocía en la Biblia. La ley de siembra y cosecha ya se conocía en la Biblia. El hombre lo que ha hecho simplemente es descubrir esa ley. El hombre lo que ha hecho simplemente es formular la ley que ya está establecida, que ya existe y que fue creada por el Señor. Un gran saludo al pastor Edgar Llanes. Sí, señor, desde Cúcuta, Colombia. Sí, señor, desde San José de Cúcuta. Un gran saludo, pastor Edgar. Saludos a mi hermano Giacomo Yatini. Bienvenidos a esta transmisión. Así que cuando hablamos de las leyes naturales, debemos entender que las leyes naturales no son leyes fortuitas, no son leyes casuales, no son leyes aleatorias, son leyes establecidas por el mismo Señor, por el mismo Creador. Y Dios le ha permitido y le ha concedido al hombre la capacidad de descubrirlas, entenderlas, saber cómo se manejan, saber cómo operan esas leyes naturales. La ley de la reproducción humana, la ley de la reproducción de los seres humanos. Una célula masculina, una célula femenina se unen y eso propicia, eso genera y eso provoca la reproducción de los seres humanos. Lo mismo opera en el mundo animal. Una especie macho, una especie hembra, y al unirse se produce la reproducción, la multiplicación de los rebaños, la multiplicación de las crías. Así que tenemos leyes naturales que no pueden ser quebrantadas, que no pueden ser violadas, que no pueden ser sustituidas. Pero también existen leyes espirituales que no solamente tienen que ver con el ámbito natural, sino que tienen que ver con el ámbito espiritual. Dios creó a los seres humanos como seres espirituales que actúan, se mueven, que ejercen la vida dentro del ámbito natural. No podemos olvidar que no somos simplemente seres naturales, biológicos, físicos. Somos también seres espirituales. Por eso tenemos una constitución física y tenemos una constitución espiritual. El ser humano posee dos naturalezas que la Biblia, la palabra de Dios, enseña a diferenciar la una de la otra. Tenemos una constitución natural, que es lo que se conoce como el cuerpo. El cuerpo está conformado por órganos, por sistemas, está conformado por músculos, por huesos, está conformado por toda una serie de tejidos, toda una serie de neuronas, cerebro, cerebelo, médula espinal, y todos estos órganos están interconectados el uno al otro y es lo que nos permite la vida física. Pero también es importante que usted entienda como cristiano, que usted entienda como creyente que poseemos una naturaleza espiritual. ¿Qué significa esto? Tenemos dentro de este cuerpo un alma y un espíritu que es nuestra naturaleza espiritual. Y nuestra naturaleza espiritual es la que nos permite tener
tener contacto, tener acceso, tener comunión con Dios. Lamentable y tristemente, el mundo vive bajo un pensamiento muy equivocado, un pensamiento errado de que somos simplemente materia, de que somos simplemente un cuerpo físico, de que somos simplemente seres naturales que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es un error tremendo que lamentablemente el enemigo ha disfrazado y ha maquillado bajo un matiz académico, bajo un matiz donde se le dice al hombre que nuestra vida es una vida terrenal, es una vida física, que así como nacemos, morimos y todo se termina y todo se acaba. Necesito aclarar de manera muy puntual que es un gravísimo error. Quiero saludar a nuestra hermana Marianela Olmedillo Urdaneta, a nuestro hermano Luis, a toda su familia que está conectada en este momento. Saludos a nuestra amada y querida pastora Amelia Herrera. Bienvenida a nuestra pastora Amelia, Jocelyn y toda su familia. Así que, lamentable y tristemente, el enemigo ha sembrado una especie de confusión en cuanto a la constitución con la cual el hombre ha sido creado. Hemos sido creados como seres espirituales que habitamos en un cuerpo humano, en un cuerpo terrenal. Pablo llama al cuerpo terrenal nuestra morada terrestre o nuestro tabernáculo terrestre. Somos el templo, somos el tabernáculo donde habita un alma y habita un espíritu que son parte de nuestra naturaleza espiritual y son sustancias invisibles al ojo humano. No existe ningún examen médico, examen de sangre, orina, heces, ninguna tomografía. No existe ningún tipo de dispositivo humano científico que pueda ver el alma y el espíritu que hay dentro de ti. Por eso, cuando se produce la muerte, cuando se produce el cese de nuestras actividades terrenales físicas, hay una separación entre nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza espiritual. Usted debe recordar que en la Biblia la palabra muerte en el idioma original griego significa la separación de una cosa con la otra. Cuando hay muerte física, se produce una separación entre la naturaleza humana y la naturaleza espiritual del hombre. Hay una separación entre la vida física y la vida espiritual. Nuestro cuerpo es colocado en un ataúd, es llevado a un cementerio y allí se cumple la sentencia y el decreto bíblico, que es un principio espiritual. Del polvo de la tierra fuimos tomados y al polvo de la tierra volveremos, pero necesito que entienda y comprenda que nuestra vida espiritual no termina, nuestra vida espiritual no cesa, nuestra vida espiritual no llega a su final. Para efectos del mundo natural, para efectos del mundo físico, para efectos del mundo constituido físicamente hablando, donde nos desenvolvemos en este momento, la vida termina, pero para efectos de la eternidad, nuestra vida continúa. Por eso la importancia de entregarle nuestras vidas a Jesucristo. Por eso la importancia de reconocer a Jesús, el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Por eso la importancia, mientras estamos vivos en esta tierra, de ponernos a cuentas con Dios, de entregarle nuestra vida a Jesús, de reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, como Redentor, entendiendo que mientras estamos en la tierra, mientras estamos en este mundo, cada día de vida es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad gloriosa, es una oportunidad extraordinaria que el cielo nos da para ponernos a cuentas con el Señor. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo en este momento, si su relación con Dios es una relación
tambaleante, es una relación indecisa, es una relación a distancia, es una relación muy lejana. Mi consejo es que en esta parte de la enseñanza usted reconozca a Cristo, y si conoció a Jesús y se apartó o se alejó, mi consejo es que usted vuelva a la comunión, usted restaure su comunión con el Señor, y al igual que el hijo pródigo, regrese a la casa del Padre, porque una vez que partimos de esta tierra, una vez que morimos, una vez que nos vamos de este mundo a la eternidad, con Dios en el cielo o sin Dios en la condenación eterna, ya no existe recurso paliativo, no existe ningún tipo de camino o vía alterna para poder restaurar y resolver el problema del pecado y nuestra relación con el Señor. Saludos a nuestra hermana Elizabeth Bruce, conectada en esta hora de la noche. Ahora bien, pastor, ¿por qué está introduciendo este tema y nos está hablando de las leyes naturales y de las leyes espirituales? Porque yo necesito que usted entienda y comprenda que no importando su creencia religiosa, no importando su filosofía de pensamiento, no importando si usted es cristiano, si usted es católico, si usted es carismático, agnóstico, ateo, libre pensador, no importando su condición religiosa, lo que usted piense a favor o en contra de Dios, de la Biblia y de lo que enseña la Escritura, todos vivimos gobernados en el mundo tanto por leyes naturales como por las leyes espirituales establecidas por el Señor. Es muy fácil conocer las leyes naturales, por eso todos los países del mundo tienen constituciones, códigos penales, leyes civiles, mercantiles. Existe todo un conjunto jurídico de leyes que nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo debemos comportarnos. Pero existen leyes espirituales que la mayoría de las personas no conocen, la mayoría de las personas no han leído en la Escritura y no se han dedicado, no han tenido el tiempo suficiente para estudiar, escudriñar, entender y comprender. Porque así como necesitamos conocer las leyes naturales que regulan y gobiernan la vida humana, también necesitamos conocer las leyes espirituales, cómo operan, cómo gobiernan y de qué manera las podemos activar en nuestras vidas. No es suficiente, estimado hermano, no es suficiente, estimado líder, no es suficiente, estimado ministro o amigo, ser un buen ciudadano o ser un ciudadano modelo, ser un ícono, un dechado de virtudes, si cumplimos las leyes naturales y desobedecemos las leyes espirituales. Si no conocemos las leyes espirituales, hay una alta tendencia que las vamos a violar, las vamos a desobedecer, y existe un principio tanto natural como espiritual, que todo quebrantamiento de ley, toda violación de ley produce a cambio una consecuencia negativa. Si usted viola la Constitución, si usted viola los límites de velocidad, si usted viola las leyes que gobiernan las relaciones personales y sociales, inmediatamente la misma ley que lo defiende, esa misma ley al quebrantar ese precepto, al quebrantar esa ley, lo va a sancionar y lo va a castigar. En el mundo espiritual ocurre de la misma forma y de la misma manera. No es suficiente con ir a la iglesia, no es suficiente con orar, no es suficiente con leer la Biblia, no es suficiente con ser parte de una congregación. Yo tengo que conocer cuáles son las leyes de Dios, tengo que conocer cuáles son las leyes espirituales del Señor, tengo que entender que la Biblia es un código jurídico, es un manual legal, es un manual de vida. La Biblia contiene todos los principios y las leyes espirituales que gobiernan la existencia humana y a la cual tenemos que someternos para que esas leyes
esos principios se conviertan en una bendición de Dios para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a todas las personas que se están conectando con nosotros en esta escuela virtual, escuela de enseñanza, palabras de vida. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de enseñanza, de formación y de entrenamiento. Estamos hablando con respecto a las leyes que Dios ha establecido en su palabra, y hemos dicho que en la Escritura aparecen las leyes naturales, las leyes espirituales. Queremos saludar a nuestra hermana Raquel Lairet. Está juntamente con su hermana Aura presente en nuestra transmisión, en nuestra aula virtual. Así que cuando hablamos de leyes, debemos entender que como existen leyes en lo natural, existen leyes también en lo espiritual. ¿Qué es una ley? Una ley no es un castigo, una ley no es un capricho, una ley no es una imposición a la fuerza, una ley no es una camisa de fuerza. Cuando Dios establece su palabra, la palabra de Dios está llena de principios, está llena de leyes, está llena de códigos, está llena de una cantidad muy impresionante y muy importante de recomendaciones desde el cielo acerca de cómo debemos vivir la vida en la tierra. Cuando usted mira el panorama mundial, cuando usted mira a través de las noticias, cuando usted mira a través de las redes sociales, cuando usted mira a través de los medios de comunicación y de difusión del mundo, va a notar de manera muy simple y muy sencilla que lamentablemente los seres humanos, el mundo en su totalidad, los gobiernos, los políticos, los economistas, las actrices, los actores, los grandes jugadores de fútbol, los grandes deportistas reconocidos hoy en día, en su mayoría viven violando las leyes espirituales de Dios. La consecuencia, el resultado de caminar en una vida de espaldas a Dios, de espaldas al Creador, de espaldas a lo que enseña la palabra del Señor, es el mundo que hoy nos ha tocado vivir. No se necesita ser un teólogo, ni ser un erudito bíblico, ni tampoco ser un experto en sociología para entender que el mundo que hoy estamos viviendo, el mundo en el cual nos estamos desenvolviendo, el mundo que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos están enfrentando hoy en día, es un mundo que vive en rebeldía, es un mundo que vive en desobediencia, es un mundo que vive apartado de Dios y que ha querido sacar siempre a Dios de todo lo que tiene que ver con la vida humana. Lo que hoy se conoce como progresismo, lo que hoy se conoce como culturas progresistas, no es nada más y nada menos que un maquillaje y un disfraz de hombres y de mujeres que pretenden borrar la idea de Dios, pretenden sacar la Biblia y pretenden mantener totalmente escondida la verdad de la palabra de Dios. Pero Dios nos ha levantado y Dios nos ha llamado en este tiempo para enseñar la verdad de la palabra, enseñar lo que dice la Escritura, comunicar las verdades trascendentales, eternas y absolutas de la verdad de la palabra de Dios. Por eso necesitamos ir a la Escritura, necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos constantemente con lo que la Biblia dice. Usted necesita una iglesia, usted necesita alimentarse espiritualmente, usted necesita una congregación, usted necesita tener pastores, necesita tener maestros, necesita tener líderes que lo enseñen, que lo eduquen, que lo instruyan, que lo alimenten espiritualmente. Por eso la Escritura nos habla en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 11, que Dios constituyó en su iglesia, Dios constituyó dentro de su cuerpo, Dios constituyó dentro de ese conglomerado
que se llama la Iglesia de Jesucristo, estableció 5 ministerios que son los más preponderantes, los más importantes, y son los ministerios que se dedican a la enseñanza, a la predicación, a la formación y al entrenamiento del pueblo de Dios. Apóstoles en primer lugar, profetas en segundo lugar, evangelistas en tercer lugar, pastores en cuarto lugar y maestros en quinto lugar. Estos 5 ministerios han sido llamados, han sido escogidos, han sido seleccionados y han sido colocados dentro de la Iglesia de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12, con la finalidad, con el objetivo, con el fin de edificar al cuerpo de Cristo, traer edificación al cuerpo de Jesucristo. Cuando una persona no tiene una iglesia donde congregarse, cuando una persona no tiene un pastor o una pastora a quien escuchar, cuando una persona vive una especie de vida ermitaña espiritualmente hablando, se está perdiendo una gran oportunidad de ser edificado, ser alimentado, ser entrenado y ser capacitado con la verdad de la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida a la pastora Andrea Moreno, que se está conectando con nosotros en esta hora de la noche. Así que esta escuela viene con la idea, viene con la finalidad. Esta escuela es un humilde aporte y una humilde siembra de este servidor para poner la palabra de Dios en un contexto claro, en un contexto sencillo, en un contexto manejable, para que usted aprenda a conocer las verdades profundas contenidas en la palabra del Señor. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Rosa Acuña, que está en sintonía también con nosotros. Ahora bien, dentro del contexto de lo que son las leyes naturales y las leyes espirituales, cuando hablamos de las leyes espirituales contenidas en la palabra de Dios, el número de leyes espirituales que se conocen en la Escritura son muchas, y cada una de estas leyes tiene que ver con un aspecto diferente de nuestra vida humana y nuestra vida terrenal. Se lo explico en este contexto. El matrimonio está gobernado por leyes espirituales de Dios, porque el matrimonio no es una invención humana. El matrimonio no es una creación de la sociedad. El matrimonio es un diseño celestial. El matrimonio nació en el corazón de Dios. El matrimonio es un diseño eterno. El matrimonio fue traído desde el cielo a la tierra como diseño, fue traído desde el cielo a la tierra como una estructura con principios y con leyes que gobiernan la relación matrimonial. Por eso la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los unió en matrimonio, y la Escritura dice en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 25, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio no está gobernado por leyes psicológicas, no está gobernado simplemente por atracción física. Dentro del matrimonio, para que el matrimonio funcione, para que la relación de pareja, la relación matrimonial sea exitosa, duradera, estable, tenga un piso sólido, se necesita que toda persona, hombre y mujer que se une en matrimonio, conozca las leyes espirituales que gobiernan, las leyes espirituales que rigen la relación matrimonial. La razón por la cual hoy tenemos tantas parejas conflictivas, tantas parejas disfuncionales, tantas parejas con situaciones muy complicadas dentro de la relación matrimonial, es por el desconocimiento de las leyes espirituales que gobiernan la relación matrimonial y por la poca disposición que muchos creyentes tienen de no obedecer
obedecer lo que Dios dice en su palabra con respecto a la relación matrimonial. Bienvenido nuestro hermano José Devia, nuestra hermana Carmen de Devia y toda su familia. La crianza de los hijos no es simplemente un tema de tradición, no es un asunto cultural, no es un asunto de qué país vengo yo. A mí me enseñaron de esta manera, a mí me educaron de esta forma, y así como me educaron a mí, yo voy a educar a mis hijos. La crianza de los hijos también está gobernada por leyes espirituales. Por eso Pablo en Efesios, en el capítulo número 5, versículo 22 en adelante, nos habla del matrimonio, y en el capítulo 6, versículo 1 al 4, nos habla de la familia y de la relación que debe existir entre los padres y los hijos y los padres. Muchas personas, de manera burlona, sarcástica e irónica, dicen que la Biblia es muy difícil de entender, que la Biblia no se puede leer porque la Biblia tiene un significado complicado, misterioso, difícil de entender, y que se requiere de mucha experticia y se requiere ser un académico o un erudito para poder entender lo que la palabra del Señor dice. Es totalmente falso. El propio Señor Jesucristo nos recomendó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, nos recomendó escudriñar las Escrituras. Debemos hacer de la lectura bíblica, del estudio bíblico, de la lectura de la palabra, de la investigación de la palabra, debemos hacer de eso un hábito saludable, porque en la medida en que conozcas la verdad, en la medida en que conozcas los principios espirituales, en la medida en que conozcas lo que dice la palabra de Dios, en la medida en que te acerques a la luz, las tinieblas, el error, el engaño, la mentira y todo lo que te mantenía en desconocimiento espiritual irá saliendo de tu vida. No hay nada mejor, estimado hermano, no hay nada mejor, estimado líder, ministro, estimado amigo, usted que nos está mirando a través de YouTube. No hay nada mejor que vivir con el conocimiento de la verdad de la palabra. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad que tú conozcas, la verdad que tú vivas, la verdad que tú practiques, la verdad que sea para ti una ley y que tú la ejercites diariamente en un acto de fe, con pleno conocimiento y convicción de tu corazón, te traerá libertad, te traerá liberación, te ayudará a ver y a entender la vida de una manera muy distinta a como la estás viviendo hoy en día. ¿No le parece, estimado hermano, no le parece, estimado líder y ministro, que caminar a tientas, caminar en oscuridad, caminar en tinieblas implica grandes riesgos, porque nadie sabe a dónde va, nadie sabe con qué va a tropezar y nadie sabe qué se va a conseguir en el camino? Lo mismo ocurre con las personas que quieren vivir su vida sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la palabra, sin tener en cuenta la verdad de las Escrituras. Es como si usted quisiera transitar en la vida, quisiera manejar su hogar, quisiera manejar la crianza de sus hijos, quisiera manejar su salud, sus finanzas, su mundo mental, pensante, afectivo, emocional, sentimental, caminando en medio de las tinieblas, sin saber a dónde va, sin saber con qué se va a conseguir y sin saber con qué va a tropezar. Uno de los errores más grandes que el ser humano ha cometido hoy en día, y lo he escuchado de boca incluso de muchas personas muy preparadas intelectualmente, lo he escuchado de muchas personas académicamente hablando, muy preparadas y muy intelectuales, es que debemos creer en Dios, pero no debemos creer en la Biblia. ¿Por qué es un gran error? Y es una ley espiritual que Dios ha establecido en su palabra. Porque es imposible creer en Dios y no creerle a Dios. Si está llevando nota, por favor le suplico que escriba esto en alguna libreta, en algún lugar visible. Es imposible creer en Dios y no creerle a Dios.
La Biblia es muy clara cuando nos enseña que si usted va a creer en Dios, tiene que creer en lo que Dios ha dicho, tiene que creer en lo que la Escritura dice. No se puede creer en Dios y al mismo tiempo vivir en desconocimiento de la palabra. No se puede creer en Dios y vivir en desobediencia a lo que Él ha dejado escrito. No se puede creer en Dios y al mismo tiempo vivir de espaldas a lo que Dios ha establecido como ley, como principio, como norma y como estilo de vida. Creer en Dios y no creerle a Dios es un gran error, y le voy a explicar por qué. Porque la Biblia es muy clara cuando nos enseña que Dios y su palabra están íntimamente relacionados, vinculados y son inseparables. No podemos separar a Dios de su palabra y no podemos separar la palabra de Dios del Señor, porque la palabra de Dios es nada más y nada menos que el libro inspirado de Dios. Dios es el autor de las Escrituras, aunque seres humanos se dedicaron a redactar, a transcribir, se dedicaron a plasmar lo que Dios les estaba diciendo y lo que Dios les estaba mostrando. Pablo, escribiendo en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16, nos dice: porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la palabra. Dios es el autor de las Escrituras. Dios es el autor. La rúbrica de Dios está colocada en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia da por hecho que Dios existe, que Dios es real, porque Dios es el autor de las Escrituras. Y el último libro de la Biblia, el último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, nos dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, desde el primer libro hasta el último libro. Desde la entrada hasta el final, desde la primera etapa hasta la última etapa. Toda la Escritura nos habla de Dios. Y Dios, la única forma, la única manera que tiene de comunicarse con los hombres, de comunicarse con la raza humana, de impartir, de transmitir, de pedagógicamente enseñarnos, revelarnos y mostrarnos su voluntad, es a través de la palabra de Dios. Dios no ha dejado al hombre a ciegas. Dios no ha dejado al hombre lamentable y tristemente abandonado en el camino. Dios no nos ha dejado sin una luz, sin un GPS, sin un mapa, sin una brújula, sin un catalejo para saber hacia dónde tenemos que ir. Dios nos ha dejado su palabra. Por eso la Escritura dice: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Muchas personas se preguntan: ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué va a pasar con esta humanidad? ¿Hacia dónde vamos en los años venideros? ¿Qué va a suceder? Y le estamos preguntando a la inteligencia artificial, le estamos preguntando a máquinas creadas por los hombres, le estamos preguntando a seres robóticos, le estamos preguntando a seres cibernéticos creados, ideados, inventados por el hombre, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y la respuesta siempre la hemos tenido al alcance de la mano: la Biblia, la palabra de Dios. Enviamos cohetes, enviamos naves espaciales, enviamos satélites de última generación, enviamos a otros mundos y al espacio exterior, enviamos máquinas para que nos digan si hay vida en otro planeta. Queremos tener contacto con seres extraterrestres, queremos saber si hay inteligencia extraterrestre en otros mundos, en otros planetas, para que nos ayuden a salir del conflicto y nos ayuden a salir del desorden en el que vivimos hoy en día. Y el orden, la clave y la respuesta siempre ha estado al alcance
alcance de la mano, la palabra de Dios. Por eso el autor a los Hebreos nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, la palabra de Dios está respaldada por Dios, la palabra de Dios tiene vigencia. La Biblia no es el libro del ayer, la Biblia es el libro del mañana, es el libro del futuro, porque aunque fue escrita hace más de 1600 años atrás por más de 40 autores y la mayoría nunca se conocieron, la mayoría nunca sostuvieron ningún tipo de relación personal o ningún tipo de comunicación, pero a pesar de que es un libro con más de 1600 años de historia, escrito por más de 40 autores diferentes, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos históricos, gloria sea el nombre de Jesús. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo hoy y se seguirá cumpliendo el día de mañana. Aún quedan muchas profecías bíblicas por cumplirse, aún quedan muchas profecías bíblicas que se van a cumplir. La gente consulta con los adivinos, consultan con los agoreros, consultan con los quirománticos. Ha surgido una cantidad de profetas a quienes se les llama los Nostradamus modernos en diferentes partes del mundo. El Nostradamus moderno de tal región, de tal país, anunció esto. El Nostradamus moderno de no sé qué otra región anunció tal cosa, la vidente tal anunció esto, el vidente aquel anunció aquello. Dios tiene una palabra que es firme, una palabra que Él respalda, una palabra que cuenta con su aval, una palabra que cuenta con su santidad, una palabra que cuenta con su perfección, una palabra que ha salido de su corazón, una palabra que ha salido de lo más profundo de su ser, para que usted y yo no andemos en la vida a tientas, en tinieblas, en oscuridad, tropezando con todo lo que nos conseguimos en la vida. Por eso la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tener a Dios en el corazón, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creer lo que dice la palabra de Dios, creer lo que dice la Escritura, creer lo que está escrito, creer que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Es la decisión más sabia que cualquier persona puede tomar. Quiero saludar a mi esposa Matías, que está juntamente con su hermosa familia reunida en esta transmisión. Que la gloria sea para Dios. Le hago una pregunta. Si podemos confiar en las profecías de Nostradamus, si podemos confiar en las profecías y en los vaticinios de una cantidad de videntes que hoy se han viralizado y se han hecho populares a través de las redes sociales, mi pregunta es la siguiente: si podemos confiar en estos personajes o en estas personas, ¿por qué no confiar en Dios, que es un ser cabal, perfecto, íntegro, confiable y en el cual nunca vamos a encontrar engaño, mentira, nunca vamos a encontrar ninguna falla o ningún error? ¿Por qué no confiar más en Dios? ¿Por qué confiar en lo que dicen los expertos en el mundo de la economía? ¿Por qué confiar en lo que profetizan y vaticinan los expertos del mundo petrolero, los expertos en el tema energético? ¿Por qué confiar en lo que vaticinan los expertos en el medio ambientalístico? ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no creer al Señor? ¿Por qué no confiar en la única fuente segura, confiable, estable del universo, que es Dios y su palabra? El Señor en su palabra dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4. Y la Biblia dice en Números capítulo 23 y versículo número 19, la Biblia dice: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra está llena de principios, la palabra está llena de leyes y de verdades, no para el mal del hombre, no para el mal de la humanidad. Mucha gente me ha dicho delante de mis propios ojos y en mi propia cara: a mí no me gusta el Evangelio porque el Evangelio prohíbe demasiadas cosas. No, amigo
hijo mío. No, hermano mío, no. Sáquese esa idea equivocada de la cabeza. Cuando la Biblia establece una ley, cuando la Biblia establece un principio, cuando la Biblia establece una prohibición, nunca es por tu mal, nunca va en tu detrimento, nunca va en tu retroceso, nunca va en tu estancamiento. Toda ley, todo principio que Dios establece es por nuestro bien, para que nuestra vida sea una vida proactiva, para que nuestra vida tenga propósito, para que nuestra vida sea una vida de felicidad, para que nuestra vida sea una vida de abundancia, para que nuestra vida sea una vida exitosa, exuberante, gloriosa, una vida que valga la pena vivir. No obedecer a Dios y no hacer caso de los principios establecidos en la palabra de Dios es un acto de autosabotaje personal. ¿Por qué, pastor? Porque hemos sido creados como seres espirituales para vivir alineados, en obediencia, en armonía, en sincronización con lo que Dios dice en su palabra. Lo repito una vez más ya para terminar. Así como necesitamos leyes naturales, así como necesitamos leyes jurídicas, así como necesitamos leyes de transporte, leyes mercantiles, leyes civiles, leyes que tienen que ver con la familia, leyes de urbanidad, para poder vivir en condiciones normales y que nuestra vida sea una vida que valga la pena vivir en este mundo, entendamos y comprendamos. Necesitamos conocer leyes espirituales que nos ayuden a vivir y nos ayuden a caminar bajo el propósito correcto de Dios, que nos ayuden a vivir y a caminar bajo el diseño correcto, porque todo el que se dedica y todo el que decide obedecer las leyes y los principios divinos verá la bendición de Dios en su vida, verá la prosperidad de Dios en su vida. Para finalizar, voy a dejar un concepto importante que espero que usted apunte y que usted anote en su libreta para nuestra próxima lección. ¿Qué es un principio espiritual? ¿Qué es un principio bíblico? ¿Qué es un principio escritural? Cuando la Biblia habla de principios, cuando la Biblia habla de leyes, cuando la Biblia habla acerca de estas verdades profundas, un principio es una verdad inquebrantable. Un principio es el juicio, un principio es el criterio, un principio es una norma inviolable que Dios ha establecido en su palabra. Los principios, hermanos, los principios, líderes, ministros y amigos, son como las señales de tránsito. Cuando usted va conduciendo, quizás usted no le preste atención a ningún tipo de señalización de tránsito, pero debe saber, debe entender y debe comprender que ninguna señal de tránsito está por demás. Cada señal de tránsito ha sido previamente pensada, analizada, revisada, no solamente por la ley de tránsito, sino por aquellos que construyen una carretera, una autopista, construyen una vía y saben con anticipación, con antelación, de antemano saben qué clase de riesgos hay en la vía y por eso colocan reductores de velocidad, por eso colocan límites de velocidad, por eso colocan semáforos, por eso colocan regulaciones: prohibido estacionar, prohibido tocar la bocina o la corneta, despacio, zona escolar. Y mucha gente se molesta, se enoja porque ellos quisieran que la vía pública fuese una especie de autopista de carrera, fuese una especie de pista donde no hay leyes, donde yo tomo mi vehículo y simple y llanamente quiero llegar a mi destino lo más rápido que pueda, y no quiero ningún tipo de alcabala, no quiero ningún tipo de puesto de control, no quiero ningún tipo de ley, y menos alguien que me esté diciendo deténgase, vaya poco a poco, zona peligrosa, zona de derrumbes. ¿Usted se imagina lo que ocurriría si no existiera una ley de tránsito? ¿Sabe cuántos accidentes habrían diariamente?
¿Sabe cuántas personas morirían diariamente? ¿Sabe cuántos hogares estarían enlutados? Aún existiendo leyes de tránsito, mire la cantidad de accidentes, desastres y muertes innecesarias por imprudencia, violación y desobediencia de esas leyes. Dios ha establecido, hermanos, amigos, leyes y lo más sano y lo más saludable para que nuestra vida sea una vida de bendición en esta tierra es que obedezcamos, conozcamos las leyes y los principios divinos, porque son verdades inviolables, son verdades inquebrantables, son verdades que no caducan, son verdades que no pasan de moda, son verdades que aunque el hombre las quiera obviar o ignorar, esas verdades seguirán gobernando la raza humana, la vida humana, hasta que Cristo nos venga a buscar. Quiero invitarle para que cerremos esta sesión de trabajo con una oración. Si no le has entregado tu vida a Jesús, si estás apartado del Señor, si me estás mirando en este momento a través de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube, quiero decirte que hoy Dios está hablando a tu vida y a tu corazón. Independientemente de lo que hayas hecho o dejes de hacer, hoy puedes tomar la decisión más sabia y más inteligente de tu vida: recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque es una ley, es un principio, es un mandamiento y debemos obedecerlo en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre, en esta hora, delante de tu presencia, he oído tu palabra y esa palabra ha tocado mi vida, ha tocado mi corazón. Reconozco que he caminado lejos de tu palabra, he caminado lejos de tus principios y he caminado de espaldas a ti. Hoy, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego, Señor, esta vida que tú me diste un día en el nombre de Jesús, y me vuelvo a ti en arrepentimiento y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que a través de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, porque era necesario que murieras en la cruz y derramaras tu sangre santa, pura y perfecta, para que mis pecados sean limpiados y perdonados. Hoy te pido que vengas a mi corazón, que entres a mi vida, que me selles con tu Espíritu Santo, Señor, y que me cambies y transformes total y completamente en el nombre de Jesús. Hoy te recibo y declaro que tú eres mi Padre y que yo soy tu hijo y tu hija desde ahora y para siempre. En Cristo, amén y amén. Queremos invitarte el próximo miércoles y todos los miércoles, mientras el Señor lo permita, para que nos acompañes en nuestra escuela de enseñanza Palabras de Vida, nuestra aula virtual. Al final te voy a dejar el enlace para que te conectes a nuestro canal de YouTube. Y te invitamos, si estás en la ciudad de Barinas, Venezuela, para que asistas a nuestras reuniones dominicales todos los días domingo. Estamos ubicados en el edificio Los Claveles, planta baja, a 2 cuadras del terminal de pasajeros del estado Barinas. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 0414-158-4524. Feliz noche, te bendigo. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones. Shalom es paz.